está en línea con nosotros Sebastián Alperín, él es sociólogo, analista político. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por atendernos. Hola, Matías, un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Bien, bien, igualmente. Bueno, para comenzar, nuevo gabinete, nuevo ministro del Interior, entre otros, bueno, Adorni, la salida de Francos, los nuevos puestos en el gabinete. ¿Qué primer análisis podemos hacer? Bueno, creo que lo primero que surge como interrogante es esa actitud aperturista que mostró el gobierno el domingo del resultado de la elección del 26 de octubre, hasta dónde se sostiene. Si bien es cierto que Diego Santilli es un hombre de diálogo, lo cierto es que su designación implicó el sacrificio de un alfil fundamental, como es Guillermo Francos, ¿no? Teniendo en cuenta que era el interlocutor más valorado del gobierno, sobre todo desde la oposición, pero también que esto implica echar por tierra el acuerdo con Mauricio Macri, del cual justamente Guillermo Francos había sido un protagonista fundamental. Y a eso se le suma el interrogante respecto a cuál puede llegar a ser el rol en este nuevo esquema de poder de Santiago Caputo, ¿no? Que, digamos, todos los discursos iniciales apuntaban a pensarlo como posible jefe de gabinete o ministro del Interior, cosa que, bueno, evidentemente eso no sucede, pero tampoco queda claro cuál va a ser su situación. Claro, otra... El triángulo de hierro, teniendo en cuenta que Karina quedó empoderada, ¿no? Claro, ¿cuál va a ser el rol ahora, ¿no? de Santiago Caputo? ¿Crees que quedó un poco desdibujado dentro de este triángulo de hierro? Sí, absolutamente, sí, yo creo que queda muy desdibujado. Y bueno, en ese contexto, por eso, digo, la sensación es que estando Karina empoderada, la pregunta es cuál va a ser el rol de él, porque sobre todo recordar que aún estando Guillermo Francos, lo cierto es que Santiago Caputo tenía un rol fundamental en la negociación con los gobernadores. Si uno seguía por los últimos comentarios del presidente, que de hecho lo posteó en las redes sociales, destacando que es el propio Santilli quien va a manejar ese vínculo, bueno, parecería difícil no pensar que esto implica algún recorte en las atribuciones de Santiago Caputo, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal, Sebastián? Mi nombre es Javier Pensic. Te hago dos preguntas relacionadas con esto. Antes de las elecciones, por mandato, digamos, de Estados Unidos, claramente, tanto el Fondo Monetario como en ese momento Donald Trump le exigían, le pedían al gobierno en los mejores términos y también en los peores, que abra su gobierno, y todo el mundo pensaba, de encuestas mediantes, que iba a ser necesario incorporar figuras extrapartidarias, es decir, que los cargos que se iban a dar por renuncias o por vacantes, que en el caso de Bullrich, en el caso de, digamos, de Petri, iban a ser para partidos aliados como el PRO, como bien vos dijiste, o directamente de mandatarios provinciales. Con los resultados que se dieron, esto no fue así. Entonces la pregunta es, ¿qué va a dar a cambio para conseguir consenso para las leyes que le está reclamando el Fondo Monetario, Estados Unidos? Porque plata mucha no hay, porque el superávit fiscal va a seguir estando entre las premisas del gobierno, y cargos no hay para repartir. No, totalmente. Esto es fundamental. Javier, ¿cómo te va? Acá la gran pregunta que yo creo, por lo que estuve viendo y analizando con algunos colegas y gente de la oposición y del gobierno, es cómo van a reaccionar los gobernadores en un contexto donde justamente ellos tienen una actitud de sospecha respecto a un gobierno que se ha instalado como mal pagador. Recordemos que todo el apoyo que estos gobernadores le han proporcionado durante el primer año de gestión, digamos, no ha sido acompañado en recursos económicos, ni en la coparticipación, ni en materia de obra pública, con lo cual, digamos, están hoy por hoy entrampados, primero por la ley de coparticipación que hace que los gobernadores sean rehenes del poder central, pero además, bueno, con este vilo de sospecha que, bueno, es absolutamente legítimo. Es cierto también que el ministro Caputo, él había dicho, yo sé que fui el malo de la película en todo este proceso, como dando alguna señal que podía abrir la billetera, y el propio Caputo justamente estuvo en la última reunión con los gobernadores. Ahora, esto que vos decís es fundamental, ¿no? Porque, digamos, justamente a partir de los compromisos con el gobierno norteamericano, resulta difícil comprender la salida de Francos en un contexto donde 2 días antes él había dado señales que se sentía empoderado, salió a celebrar el triunfo el mismo día de la elección,
y no parece haber lugar para los nombres que circulaban en términos de algún tipo de acuerdo con Macri, ni para Dietrich, Iguacel, Jorge Triaca, ni siquiera el propio Ritondo eventualmente. Hoy, bueno, habrá que ver cómo resulta el recambio de los mandatos de Patricia Bullrich y de Luz Petri, pero digamos, en el caso de Patricia Bullrich se hablaba que podía estar su segunda. Bueno, Junio Libarón hay que ver si lo empoderan a Sebastián Amerio, que es un hombre de Santiago Caputo, pero igualmente su salida, digamos que podía llegar a ser inmediata, finalmente se pospone para febrero, con lo cual hay que ver si efectivamente el gobierno suelta la billetera, y hay todo un interrogante al respecto, porque lo cierto es que también esa apertura que mostró Milei genera reservas en alguien que se siente mucho más cómodo en una postura endogámica. Como decía el otro día, estaba con Marcos Novaro y destacaba esto en su último libro, de que Milei no cree en la división de poderes, el diálogo, el consenso, con lo cual yo creo que este resultado le es muy funcional en términos de decir, bueno, me siento validado por el resultado de las urnas, que yo creo que sería un error asumirlo como un cheque en blanco, porque es cierto que si bien hay un núcleo duro que lo acompaña desde el 2023 de las elecciones generales, el 30%, hay un porcentaje no menor que en realidad, más con apoyo al gobierno, votó en contra del temor al regreso del kirchnerismo, que se vivó sobre todo como temor a partir del resultado de la elección en Provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, ¿no? Claro, pero vos fíjate una cosa, por ejemplo, hoy en Misiones salió el gobernador a reconocer que va a apoyar al gobierno porque el pueblo, según él, le dio la razón. En La Rioja, que ganó el gobernador por nada, por 1000 votos, es decir, ganó por nada, pidió la renuncia a todo el gabinete provincial. Quiere decir que Milei ahí tiene un punto, que es, me apoyan en determinadas provincias, los gobernadores no van a querer ir en contra de sus votantes. Pero por otro lado, si no abre la billetera, es difícil que le voten las leyes, y si la abre está incumpliendo con la razón de ser de su gobierno, que es superávit fiscal. Sí, absolutamente. Yo creo que los gobernadores esperan gestos, no esperan un cambio de paradigma, un gobierno que de repente gire, digamos, fondos, digamos, demasiado cuantiosos, pero sí por lo menos algún apoyo para la obra pública, para las cajas previsionales, sin el cual se pone en riesgo el funcionamiento de la viabilidad de las provincias. Me parece que no espera mucho más que eso. Ahora, me parece que hay que tener en cuenta la película y no solamente la foto. Quiero decir, si uno mira, por ejemplo, el inicio del gobierno de Javier Milei, recordar que, por ejemplo, Osvaldo Jaldo, ¿no?, el gobernador Jalil de Catamarca, fueron los primeros en apoyarlo. Pero también este año, cuando vieron que el gobierno se mostraba más reticente a abrir el juego, también fueron los primeros en quitarle el apoyo, ¿no? Entonces me parece que también hoy no tienen margen para no apoyar. Ahora, en tanto en cuanto vuelve a haber un incumplimiento de apoyo, como decíamos, en materia de obra pública, algunos recursos económicos, bueno, muy probablemente este apoyo no sea ni infinito ni exento de condicionalidades, ¿no? Sebastián, bueno, Javier Milei ya está prácticamente terminando su viaje número 14 a los Estados Unidos. En estas últimas horas estuvo participando en el conversatorio Nuevas Oportunidades de Inversión en Argentina. ¿Crees que es fructífero este viaje de Milei a los Estados Unidos? Y la segunda pregunta es, cuando está volviendo ya de vuelta, tiene prevista una parada en Bolivia. ¿Qué análisis haces de la relación con el país vecino? A ver, digo, como fructífero, siempre fructífero, pero me parece que lo que quieren ver los inversores es realmente la continuidad de una política económica. Hubo, justamente, hoy leían los diarios que hay inversores que le dijeron, mira, mientras se sostenga este tipo de cambio, nosotros no vamos a invertir. Si nosotros quieren inversiones, van a tener que, devaluar, al menos parcialmente. Hay buena parte del círculo rojo y buena parte incluso de los círculos económicos en Estados Unidos que se muestran como muy reticentes al sostenimiento del esquema de bandas cambiarias. Así que habrá que ver. E insisto, digamos, también me parece que en la opinión pública, si este ordenamiento macro no va acompañado de una mejora de bolsillo, como se le viene reclamando al gobierno, fíjate vos, te pongo un indicador, el índice de confianza del gobierno, que fue, una vez más, porque ya lo viene siendo hace rato, uno de los indicadores que mejor proyectó el resultado de la elección, que estaba en el 41%, si vos mirás ese mismo indicador a lo largo de todo el 2025, con la excepción de esta última medición y la de abril con la salida del cepo, viene registrando una caída sistemática de 6-7 mediciones. Entonces me parece que, insisto, acá somos un país muy de corto plazo, con lo cual habrá que ver. Respecto a la relación con Bolivia, digamos, no es un actor claramente protagónico en la región, bienvenido que haya
digamos, un interlocutor más pragmático para toda América Latina, y obviamente Javier Milei lo va a celebrar, pero digo, su agenda hoy me parece que claramente pasa por otro lado, más allá de algunos acuerdos de cooperación en materia de gas, energía, etcétera. Sebastián, muchas gracias por estos minutos con Hora 15 aquí en Ecomedios. No, por favor, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Un gran abrazo y buen fin de semana. Abrazo. Sebastián Alperín, sociólogo y politólogo, pasaba aquí por Hora 15.